Dale nomás, estamos grabando. Ya, entonces en el seminario de hoy el tema a presentar es trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Perdón. Entonces, es un tema bastante interesante, hay harto que hablar, así que traté de hacerlo, incluir la mayor parte de toda la bibliografía en realidad, y que no sea una presentación tan extensa porque hay muchas cosas que decir, ¿ya? Pero como primero, como introducción, pensemos que las preocupaciones son una experiencia humana universal, ¿cierto? Todos en mayor o menor medida tenemos preocupaciones diarias en la vida, ¿cierto? Entonces, pensemos en el sentido de que, ¿qué hace la diferencia de que estas preocupaciones y ansiedades sean patológicas? ¿Ya? En el fondo acá, en el trastorno de ansiedad generalizada, se habla como de ansiedades y preocupaciones excesivas e incontrolables por varias actividades, en varias actividades o eventos, o sea, abarca toda la vida del paciente, ¿ya? Y eso es muy importante en el momento para decidir qué vamos a hacer con este paciente, ¿ya? Y afecta a todos los aspectos de la vida del individuo, ¿ya? Está asociado a síntomas físicos, somáticos, como tensión muscular, inquietud, irritabilidad, fatiga, entre otros que vamos a evaluar, vamos a analizar más adelante, ¿ya? Entonces, estoy con un poco de tos, perdón, así que voy a toser. En la clasificación del DSM-5, ¿por qué muestro todos los diagnósticos de los trastornos de ansiedad en la clasificación del DSM-5? Porque hay que tenerlos en mente, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Hay dos polos importantes en la evaluación del paciente, que son el diagnóstico diferencial y las comorbilidades, que son en una harta prevalencia los trastornos con ansiedad generalizada. Y es importante porque desde ahí vamos a decidir qué tratamientos es el indicado para cada paciente, por todas estas comorbilidades o patologías concomitantes asociadas, ¿ya? Entonces, la clasificación del DSM-5 está el de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, ¿ya? Y aquí encontramos el trastorno de ansiedad generalizada. Como un poco de epidemiología, ¿ya? La prevalencia en general del diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada es del 8 al 9% de salud mental, ¿ya? De prevalencia de vida es del 3 a 6%, en lugares de atención primaria es del 4,8% y en el servicio de salud mental especializados, como unidades de psiquiatría, aumenta hasta un 10%, o sea, es harto, ¿ya? Digamos que en la edad, el comienzo en general es después de los 20 años. Podemos encontrar en la infancia, pero es menos frecuente. Y lo característico es que va aumentando la probabilidad de tener TAC con la edad. ¿Ya? A mayor edad, mayor probabilidad de presentar el diagnóstico. Ejemplo, se habla de que 25% de los casos es a los 25 años, el 50% de los casos a los 39 años y el 75% de los casos llegan a aparecer a los 53 años de edad, ¿ya? Es más frecuente en las mujeres, harto más, de 1,5 a 2 veces más que los hombres, y los factores de riesgo ser menor de 60 años, soltera, educación limitada, bajos ingresos y el desempleo. Aquí como vemos, no sé si se ve, los dibujos no los puede sacar, que se vea más nítido, pero lo importante es ver como la progresión. ¿Ya? Aquí tenemos, en el lado izquierdo está el diagnóstico de ansiedad generalizada, el estrés postraumático, en el otro está la agorafobia, la fobia social, ¿ya? Y vemos que del lado derecho, desde hasta una edad, 30, 35 años, se estacionario, o sea, no aumentan los casos con la edad. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada va aumentando bastante. ¿Ya? Entonces, con respecto a la etiopatogenia, ya asociado a como los estudios que se han hecho con genética, se ha demostrado que en estudios familiares hay aumento de 4 o 5 veces el riesgo de trastorno de ansiedad generalizada en familiares de primer grado, ¿ya? En estudios con gemelos,
La heredabilidad es de 0,32 a 0,42%, pero aquí hay un pero, que en el fondo hubieron estudios intergeneracionales de gemelos, ¿ya?, que se expusieron a diferentes ambientes, uno con menor ansiedad que otro, y se mostró que es tan importante la exposición ambiental tanto como la genética, ¿ya? O sea, no hay, la genética por sí sola se ha demostrado de que no produce, los pacientes no van a generar trastorno de ansiedad generalizada solamente por la genética, también tiene que haber una exposición ambiental. Otro muy importante es encontrar un poliformismo en el 5-HTLPR, que es una localización en el gen que es promotor del gen transportador de serotonina, ¿ya? Y esta alteración se asocia con alteraciones de la recaptura de serotonina, y al estar alterado provoca un fenotipo más ansioso, ¿ya? Con respecto a los neurotransmisores, tenemos a varios importantes, son estos cuatro, ¿ya? La norepinefrina, tenemos que recordar que el núcleo importante donde se generan las neuronas norepinefrínicas es el locus coeruleus, ¿ya? Y hay estudios con animales que la estimulación eléctrica produce estrés y miedo, ¿ya? Al bloquear este núcleo, este locus disminuye harto la ansiedad en estudios, ¿ya? También se ha demostrado que la ansiedad crónica produce una upregulation de los receptores de norepinefrina, entonces produce un aumento de esta secreción. Con respecto a la serotonina, están los núcleos del RAFE, que también son el lugar donde nace el mayor número de neuronas que producen serotonina, ¿ya? Y esta alteración, ahí se producen alteraciones en el trastorno de ansiedad generalizada y en otros estados ansiosos. Su alteración, ya sea disminución o desregulación, aumenta la angiogénesis, disminuye la socialización y disminuye la resiliencia al estrés en estudio. La dopamina actúa en el área mesolímbica de la recompensa, ¿ya? El déficit de ella produce anedonia, ¿ya? Y la anedonia se ha asociado a comorbilidades como trastornos del ánimo en los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. El GABA, con respecto al GABA, que es nuestro neurotransmisor inhibidor, ¿ya? Se ha mostrado poliformismo en el gen transportador del GABA SLC6A1 asociado al trastorno de ansiedad en humanos, ¿ya? Y se habla que la tiagabina, que es un transportador del GABA, que ha demostrado efectividad similar a los antidepresivos en las ansiedades, pero esto todavía faltan muchos estudios como concluyentes para poder definir la importancia de este transportador. Otros neurotransmisores está el glutamato, que tiene un rol en la amígdala, que está en el circuito, que participa en el circuito del miedo de los mamíferos, ¿ya? Que actúa sobre todo en la adquisición y la expresión del miedo condicionado. Están los neuropépticos, muy, muy interesantes las orexinas, ¿ya? Las orexinas participan en la regulación ciclo-sueño-vigilia. La orexina es un neuropéptido, ¿ya? Que participa en el estar despierto, en el arousal, ¿ya? Y se secreta en la región posterior del hipotálamo, ¿ya? Y se ha mostrado que a mayor estrés, mayor aumento de las orexinas. Entonces hay mayor arousal, ¿cierto? El neuropéptido I se asocia a la ansiedad y está asociado también al tema de la respuesta al hambre, a la alimentación, ¿ya? Y su aumento también está relacionado con la disminución de la ansiedad. Con respecto a la neuroendocrinología, que se asocia estrechamente con la inmunología, tenemos el famoso eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿ya? Y que por supuesto acá está el cortisol. Se activa fácilmente con estresores, ¿ya? Este eje está atento al estrés, ¿ya? Todo el rato. Y el estrés constante y crónico produce procesos proinflamatorios y supresión de la respuesta inmunológica. A mayor estrés, mayor cronicidad, mayor activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, mayor secreción de cortisol, y se producen procesos proinflamatorios y supresión de la respuesta inmunológica, ¿ya? Hay un estudio en Nerdertans de depresión y ansiedad que se hizo con 2.800 pacientes, ¿ya? Estos pacientes que se exponen al estrés o presentaron una elevación de la TCR, de la interleuquina 6 y del factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? En sujetos con un aumento cognitivo y somático de ansiedad, ¿ya? Y los que recibieron ICRS para manejar este trastorno, se mostró que hubo una disminución importante de la proteína C reactiva en los sujetos. Otro estudio
menos profundo y que necesitan más evidencia, hablan que los COX-1 y COX-2 podrían servir como coayudantes para el tratamiento del trastorno de ansiedad, y para por qué ayudar a bajar la inflamación. Como neuroanatomía funcional, hay hartos estudios, ya traté de resumir como lo más importante. ¿Ya? Aquí se usan estos estudios con biomarcadores, ¿cierto? Con estas resonancias magnéticas funcionales, ¿ya? Hay 4 sectores importantes que se orientaron estos estudios, que son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces, en el fondo se hacen análisis de conectividad y de circuitos en sujetos con trastornos de ansiedad generalizada, trastornos del ánimo y comorbilidades, ya sea trastorno del ánimo con trastorno de ansiedad generalizada o al revés, ¿ya? Se mostró que en el trastorno de ansiedad generalizada, al aumento de ansiedad y estrés se correlacionaba con el aumento de la señal en regiones límbicas y paralímbicas y aumento de la conectividad en la corteza cingulada y estriado ventral. ¿Ya? También podemos encontrar actividad normal del circuito hipocampal. También con respecto a los volúmenes, hay disminución en el volumen del hipocampal en el TAC y disminución de la conectividad en la corteza órbitofrontal. ¿Ya? Algo muy interesante que en el fondo como la conclusión que se hace con respecto a todos estos estudios neuroanatómicos funcionales, que hay como una pérdida del top-down en el control del trastorno de ansiedad generalizada, como lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? Hay varios modelos psicobiológicos que al final conjugan, digamos, hacen como una unión de los estudios biológicos y los estudios sociales con respecto a los trastornos de ansiedad generalizada. ¿Ya? Tenemos el modelo de riesgo-diátesis, realizado por Kedler en 1996, este más actual, que sugiere que los eventos que involucran el peligro están claramente asociados con el desarrollo de ansiedad, sobre todo en etapas tempranas, ¿ya? Y en contraste a eso, el enfrentar una pérdida profunda está asociado al desarrollo de la depresión clínica. Entonces, la ansiedad persistente en los primeros años de vida es fundamental. Está el sistema de inhibición conductual, relatado por Gray en 1988, que propone que de particularmente orientarse en el área septo-hipocampal, que es responsable de procesar los estímulos relevantes para la amenaza, ¿ya? Y la presencia de peligro activa el sistema como inhibitorio, ¿ya? En los pacientes que están en presencia de estrés, ¿ya? Y esto hace que haya un aumento de la vigilancia, ¿ya? Que eso es como muy análogo al trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Y el modelo de anormalidad neurotransmisores de Cloninger, que fue formulado en 1986, habla como una desregulación de los circuitos neurotransmisores ante la ansiedad constante, crónica. Entonces, como criterios diagnósticos nos vamos a basar en DSM-5, ¿ya? Lo más importante y que más adelante que tiene que estar presente porque es importante para el tratamiento cognitivo-conductual, que son las ansiedades y las preocupaciones, ¿ya? La preocupación excesiva, ¿ya? Que es como que se habla de una anticipación aprensiva, ¿ya? Que se produce por más días de lo normal, digamos, en la semana, y tiene que estar presente por al menos 6 meses, ¿ya? Y no tiene que estar asociado como a un suceso, por ejemplo, me siento gorda, ¿ya? O me voy a enfermar, ¿ya? En el sentido de que, ¿por qué lo digo? Porque aquí es importante estar consciente en el término de los distintos diagnósticos diferenciales que fácilmente nos puede confundir y podemos no llegar al diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Por eso es la ansiedad y las preocupaciones en múltiples contextos de la vida del paciente, ya sean actividades laborales, familiares, hasta en lo doméstico. ¿Ya? El paciente tiene una dificultad para modular la preocupación, es algo que se le sale de las manos, ¿cierto? Y tienen que estar asociados a estos síntomas que son en general los síntomas somáticos 3 o más, ¿ya? Y presentes durante varios días, ¿ya? En los últimos 6 meses. Está la inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, la fatiga, la dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y problemas del sueño. ¿Ya?
estas preocupaciones y ansiedades producen malestar clínicamente significativo y hay un deterioro en la funcionalidad del paciente, ¿ya? No se puede atribuir a enfermedad médica, ¿ya? Y no se puede atribuir a otras alteraciones mentales, ¿ya? Como las que presenté al inicio. Entonces, como características asociadas a este diagnóstico está la hipervigilancia, los síntomas de tensión, los síntomas de dolor, los síntomas autonómicos principalmente como la sudoración, hay diarrea, náuseas, vómito, y acá de nuevo otro diagnóstico diferencial como los síntomas es el diagnóstico somatomorfo, por ejemplo. Es un patrón, en el fondo es como un patrón de miedo a lo desconocido, ¿ya? El paciente tiene una intolerancia total a la incertidumbre, ¿ya? Todo el rato está pensando que puede pasar algo malo más adelante, ¿ya? Y en el fondo todos estos comportamientos están diseñados para evitar tales situaciones, ¿ya? El paciente como que prefiere pasarlo mal ahora que después, prefiere pensar, adelantarse de que ya sabe que va a pasar algo malo, entonces piensa que así lo va a pasar menos mal más adelante, ¿ya? Y en el fondo se traduce como un control de sus vidas y emociones. Y se traduce también en estrategias disfuncionales de regulación emocional, ¿ya? Como la evitación cognitiva. Como hablé todo el rato, muy importante las comorbilidades, ¿ya? Imagínense que el 80-90% de los individuos con TAC presentan otros trastornos mentales. Perdón, voy a tomar agua. Y el TAC es una comorbilidad frecuente en otros trastornos mentales, ¿ya? Muchos episodios depresivos emergen al mismo tiempo que el trastorno de ansiedad generalizada en un 50% de los pacientes, entonces es muy difícil hacer la diferencia. Muchas veces hay que hacer una historia completa de vida del paciente, una anamnesis como hacia el pasado, para ver qué es lo predominante, ¿es la ansiedad o los síntomas depresivos, los episodios depresivos? ¿Ya? También está muy asociado al trastorno por uso de sustancias, ¿ya? Y eso hace que cada episodio de ansiedad y preocupación tenga mayor duración. Y también asociado al colon irritable, la fatiga crónica, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Otros trastornos muy frecuentes como comorbilidades en el trastorno de ansiedad generalizado, o al revés, que presentan trastorno de ansiedad generalizado, está el trastorno de la personalidad habitativa, los trastornos somatomorfos, el dolor, los trastornos alimentarios muy frecuentemente como la anorexia y la bulimia. Entonces, acá hay un esquema súper interesante que me gustó de la Royal Australian and New Zealand College of Psychiatric, perdón mi inglés, es del año 2019, ¿ya? Esta guía más que nada ayuda como a tomar decisiones con respecto a la evaluación y para decidir el tratamiento en pacientes con los diferentes trastornos de ansiedad. Aquí no solamente habla de trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Y hace como un esquema de cómo orientarnos para llegar al diagnóstico, ¿ya? Principalmente la gran pregunta es, ¿realmente el paciente tiene ansiedad? ¿Ya? Y después, más adelante, bajando escaladamente como las evaluaciones, nos habla de que cómo es la ansiedad, ¿cierto? Como hablábamos más adelante, es una ansiedad en todos los aspectos de la vida del paciente, es una ansiedad puntual en ciertos aspectos del paciente. También importante buscar el foco de las preocupaciones, si es asociado a problemas reales futuros o a situaciones futuros puntuales, ¿ya? ¿Qué síntomas acompañan a este trastorno de ansiedad que esta ansiedad que estamos estudiando, ¿ya? ¿Qué tan severa es la ansiedad? Que eso nos puede llevar al diagnóstico hacia la derecha de decir, realmente parece que este es un trastorno de pánico más que un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Y descartar las causas médicas o sustancias. Este esquema como organiza bastante cómo llegar a los diferentes diagnósticos diferenciales. Hay cuestionarios también para la evaluación, ¿ya? Están los autoaplicados, que está el PNST Questionary, ¿ya? El General Anxiety Questionary también, y el que más nosotros usamos, es que es más conocido, el Hamilton, y que se usa más también en los estudios, los RCT, ¿ya? O ver más adelante, ¿ya? Están las escalas aplicadas, la del hospital, y las escalas clínicas que pueden orientarnos a hacer un diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación? Importante establecer una buena relación terapéutica, ¿ya? Establecer con claridad el diagnóstico de TAC, ¿ya?
importante, de nuevo, lo repito a cada rato, porque las comorbilidades nos van a llevar a decidir qué tratamiento vamos a dejarle al paciente, ¿ya? Entonces buscar, identificar trastornos comórbidos que pueden afectar el tratamiento y el resultado, y proporcionar una base para la planificación del tratamiento. Aquí es importante esta parte de que el paciente tan ansioso, ¿ya? La está pasando muy mal, está muy abrumado, ¿ya? Entonces tenemos que darle directrices y explicarle qué cosas van pasando en el tratamiento, qué va a pasar actualmente con el tratamiento, qué puede pasar a futuro, qué decisiones vamos a ir tomando. Entonces eso ayuda a tener una mejor alianza terapéutica y que también el paciente va a participar y va a tomar decisiones ante su tratamiento. Entonces, como en general una evaluación integral, obviamente que vamos a ver la gravedad y la duración de las preocupaciones, el grado de angustia y deterioro funcional, el uso de sustancias concomitantes, las afecciones médicas del paciente, si han existido o existen trastornos depresivos o hay otros trastornos de ansiedad comórbidos asociados. Importantes los antecedentes personales y familiares del paciente, o sea, familiares, claro, si hay antecedentes de trastorno de ansiedad, como ya hablamos, es importante la genética también, como que hay más probabilidad de presentar un TAC si hay un TAC familiar, si hay antecedentes de otros tratamientos y qué respuestas tuvo a esos tratamientos, ¿ya? La situación psicosocial del paciente, si el paciente está trabajando o está recluido en su casa en la pieza por una intensidad tan grande de ansiedad, ¿cierto? Y preguntar al paciente cuáles son los objetivos, qué piensa que va a pasar con este tratamiento. Entonces, permiso, voy a tomar agua. El tratamiento farmacológico abarca distintas clases de fármacos, ¿cierto? Entonces, estas personas, estos investigadores, porque todo está basado en niveles de evidencia, ¿cierto? De las guías clínicas canadienses principalmente, ¿ya? Se respaldan por múltiples estudios RCT y metaanálisis, ¿ya? Entonces aquí hablan de que nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, como todos lo conocemos, y el nivel 1, se lo voy a decir, somete nivel 1 y nivel 2, el nivel 1 es metaanálisis de al menos 2 RCT, que incluyen un control con placebo, y el nivel 2 al menos un RCT con placebo, condiciones de comparación activa. ¿Ya? Los otros más que nada son ensayos no controlados, reportes de casos, ¿cierto? Eso es el nivel 3 y 4 y 5, ¿ya? Como todos sabemos, inicialmente las benzodiazepinas fueron como el pilar del tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada a los inicios de los 80, 90, ¿ya? Pero luego, gracias a los estudios, emergieron como los ISRS y los SRSN como gol estándar del tratamiento hasta la actualidad, ¿ya? Otros fármacos que se fueron incluyendo en el tratamiento son los anticonvulsivantes, que vamos a ver la pregabalina como muy importante, ¿ya? Los antipsicóticos como muy quinta línea, ¿ya? Los antipsicóticos como están muy abajo en el trastorno de ansiedad generalizada, como última opción, digamos. Los antihistamínicos y los beta bloqueadores, ¿ya? Como primera línea tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina y los inhibidores de la recaptura de serotonina norepinefrina, ¿ya? Como ya dije, es la primera línea para la trastorno de ansiedad generalizada, tiene una fuerte evidencia con muchos RCT, ¿ya? Y lo bueno que, ¿por qué primera línea también? Porque los estudios se basaron en eficacia y seguridad, ¿ya? Pero también es importante que abarcan las diferentes comorbilidades que puede presentar el paciente con trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, muy útil, ¿ya? Los estudios en general han mostrado que el escitalopram, la sertralina, la paroxetina son como primera línea, luego le sigue la venlafaxina, que sean estudios de RCT han mostrado superioridad de escitalopram y fluoxetina, ¿ya? Otros agentes antidepresivos, talagomelatina, ya que se mostró como eficaces sobre el placebo en un RCT de 3 a 12, en estudios de 3 a 12 semanas doble ciego, ¿ya? Y también demostró igual eficacia al escitalopram, ¿ya? Y esto es debido, se asocia mucho al efecto en la melatonina, a la regulación del ciclo circadiano, y lo que habíamos hablado antes como de este arousal que se activa o desactiva dependiendo del ciclo circadiano. Entonces podría tener sentido en relación como a regular la ansiedad. La vilazodona es un fármaco aprobado hace poquito por la FDA como antidepresivo en el 2011, y también algunos RCT apoyan el tratamiento para trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? La famosa pregabalina, ¿ya? La pregabalina es un análogo estructural del GABA, ¿ya? Tiene un mecanismo bien particular y novedoso y se une a la subunidad delta voltaje dependiente en los canales de calcio del sistema nervioso central,
¿ya? Y tiene una modulación de la acción presináptica de neurotransmisores excitatorios, ¿ya? Varios estudios, creo que son RCT, se demostraron superioridad al lorazepam y el alprazolam. Tiene con una velocidad de acción similar terapéutica, ¿ya? Un RCT mostró mayor efectividad que la venlafaxina XR y en otros se equipara a venlafaxina. El punto es que la pregabalina se usa a dosis para el manejo, así como si queremos usarlo como único fármaco en el tratamiento del TAC, tenemos que usar dosis bastante altas, y que son dosis entre 150 y 300 miligramos, y produce somnolencia al otro día, así como una resaca de somnolencia. Pero los estudios lo han demostrado como un buen fármaco para tratar los trastornos de ansiedad generalizada. Las benzoazepinas, ¿por qué al inicio eran tan amadas? Porque los estudios se basaron en el DSM-3, ¿ya? Y después aparecieron varios estudios que mostraron severas desventajas, ¿ya? Por ejemplo, una de las grandes desventajas, si ocupamos benzoazepinas de vía media corta, es que hay rebote de ansiedad de interdosis, ¿ya? Y eso se nota, ¿ya? En pacientes que tienen predisposición al abuso de sustancias, pueden producir adicción, ¿ya? Y hay otros efectos secundarios como un uso crónico que son los atencionales, ¿cierto? Los psicomotores, los cognitivos y las alteraciones de memoria. Y también, como si queremos usar como único fármaco de tratamiento, son poco útiles para el manejo de las comorbilidades, ¿ya? Por eso se deja como fármaco de segunda línea. Tricíclicos y otros antidepresivos, la imipramina, hay RCT que reportan efectividad similar a las benzoazepinas, pero tiene muchos efectos secundarios importantes, ya como la sedación, el aumento de peso, el ortostatismo, el efecto antimuscarínico secundario, el bloqueo H1. Entonces es un fármaco que no se usa como primera línea. Y el bupropión XL, hay estudios que muestran que la eficacia es comparable con el escitalopram, pero en un RCT muy pequeño, ¿ya? A pesar de que tiene después aparece la buspirona, que vamos a hablar aquí más adelante, tenemos otras opciones de fármaco. Está la buspirona, que es un ansiolítico no benzodiazepínico. Voy a tomar agua, permiso. Es un agonista parcial postsináptico 5-HT1A en el sistema límbico, ¿ya? Es súper antiguo, fue aprobado en el FDA para el TAC en 1986, ¿ya? Y que tiene un efecto similar a las benzoazepinas. Pero lo curioso de la buspirona, que en varios estudios clínicos no demostró una gran eficacia, ¿ya? Entonces por eso está como segunda línea. La hidroxicina, ya que es un antialérgico, un antagonista del receptor H1 y un antagonista leve del receptor 5-HT2A, y ese es lo particular. Entonces tiene propiedades ansiolíticas, ¿ya? Hay varios RCT que han demostrado la eficacia similar que las benzoazepinas y las buspironas, pero es muy sedante, por eso se indica como segunda línea y principalmente como augmentación, ¿ya? ¿Qué hacemos con el tratamiento refractario? ¿Ya? Aquí los textos hablaban de que principalmente debemos basarnos en la combinación de fármacos de primera línea. Ejemplo, pregabalina, benzoazepina, más inhibidores de la recaptura de serotonina o inhibidores de la recaptura de serotonina norepinefrina, ¿ya? O sea, por ejemplo, vamos a usar una pregabalina, ¿ya? Y podemos combinarla con un inhibidor de la recaptura de serotonina. Entonces, como esa es la primera línea del TAC refractario tratamiento. También hablaban de la argumentación. Podemos usar la pregabalina, que tenía un poquito más de estudio, más de fundamento, y ya después viene como algo más como estudio de casos, como estudios, fundamentos más aislados, ¿ya? Que en el fondo hablan del aripiprazol, de la risperidona, de la olanzapina, ¿ya? Pero algunos hasta son off-label, ¿ya? Así como principalmente, y vamos a ver más adelante la comparación que voy a hacer con los esquemas que se usa de tratamiento en la guía irlandesa o la guía del Harvard, el esquema Harvard, habla que la olanzapina no aparece, la aripiprazol tampoco, pero sí la quetiapina y la risperidona, ¿ya? Tenemos terapias naturales. Me acordé de la pasiflora, que es algo que se usó mucho en los años 90, cuando yo era más chica. Los médicos la indicaban, ¿ya? La pasiflora se indicaba mucho, pero hay pocos estudios, en el fondo. Manzanilla, lavanda, el cava, ¿ya? No por sí solos, pero puede ser coayudante a la terapia
del paciente, sobre todo a pacientes que tienen como tendencia a los tratamientos naturales, ¿ya? Entonces, aquí está la comparación. Vamos a empezar con la guía, la Royal Australian and New Zealand College of Psychiatry clínica, ¿ya? Como el 2019. Que vamos a ver la gran diferencia con el Harvard, que la guía Harvard es más intensa, ¿ya? Es como que espera menos para cambiar, hacer switch de tratamiento, ¿ya? Aquí tenemos esta guía, tiene más paciencia, digamos, y como espera de 4 a 6 semanas. Entonces, hablamos de que en TAC leve vamos a usar terapia cognitivo-conductual, ¿ya? En TAC moderado severo, terapia cognitivo-conductual más fármaco. La terapia cognitivo-conductual tiene que ser por lo menos de 8 a 12 sesiones, ¿ya? Luego, ¿hay respuesta a tratamiento? Si no, ¿ya? Acá lo mismo, si la respuesta es parcial, continuar con el tratamiento y monitorizar, o sea, harto tiempo, ¿cierto? Y si decidimos modificar el tratamiento, no lo cambiamos, aumentamos la dosis, ¿ya? Del fármaco. Después de realizar el aumento de dosis, esperamos 4 semanas más. En total podemos esperar 12 semanas más con dosis máximas adecuadas y tolerables, ¿ya? Y recién ahí decidimos si hay un cambio de fármaco, ¿ya? Podemos cambiar a otro ISRS o a otro ISNR, ¿ya? Y acá se habla de que también puede haber cambio o augmentación con pregabalina o hasta cambio con agomelatina. Y también nos orientan también nos hablan de que ensayemos con una benzodiazepina, ¿ya? A diferencia de los algoritmos del algoritmo Harvard, ¿ya? El algoritmo Harvard se basa en la eficacia, tolerabilidad y seguridad de los fármacos para tomar decisiones. Y aquí ponen harto énfasis en las comorbilidades. Nos hablan de que en un TAC podemos encontrar hasta un 50% de pacientes con trastorno depresivo mayor, ¿ya? Y hasta un 60% con otros trastornos de ansiedad, ¿ya? Y por ejemplo también trastornos del sueño, nos topamos con los adultos mayores, con dolor neuropático, ¿ya? Ojo con las mujeres con probabilidad de embarazo. Aquí hablan de evitar la benzodiazepina, que está como en primer lugar. En los trastornos de abuso de sustancia, también prefieren evitar la pregabalina, aparte también de evitar las benzodiazepinas, ¿ya? Entonces, acá principalmente los cambios de tratamiento se hace como a la segunda semana de inicio del antidepresivo, ¿ya? Entonces acá, en realidad, aquí se basaron como en uno de los estudios con escitalopram, ¿ya? Que hablan de que si la respuesta no comienza dentro de 2 semanas y la respuesta es definida como una mejora del 20% en la escala de Hamilton, ¿ya? Si encontramos que hay un más de 20% de respuesta, la remisión es buena y seguimos con el fármaco y seguimos esperando. Pero si no hay respuesta a 2 semanas, se debe aumentar la dosis, ya a las 2 semanas, ¿ya? Y si a las 4 semanas no hay respuesta, los metaanálisis sugieren que es poco probable que el paciente responda y mejor cambiemos de fármaco, ¿ya? Aquí también hay que sospechar como el metabolizador rápido, ultra rápido de la medicación, ¿ya? Y que también es razonable como hacerse esa pregunta. Entonces, y acá ya continuamos, si ya hay un cambio definitivo de fármaco y no hay respuesta en las 2 siguientes semanas, podemos aumentar con pregabalina, ¿ya? La pregabalina, curiosamente, está aprobada en Europa para tratar TAC, pero en Estados Unidos no. Lo que sí, la dosis tiene que ser por lo menos 300 miligramos al día, ¿ya? Y finalmente, como ya cuarto o quinto nivel de terapia, tenemos como los mismos de siempre, la hidroxicina, la pregabalina, la quetiapina es una buena opción, ¿ya? Y acá ya finalmente podemos usar quetiapina o la risperidona, son los dos antipsicóticos atípicos que sirven para el tratamiento farmacológico como en última línea, ¿ya? No se habla de otros. De hecho, la guía estaba como, por la cantidad de comorbilidades que presentan los pacientes con TAC, es mejor no usarla. Evitar todo el rato usar antipsicóticos atípicos hasta ver que el paciente realmente no responda a todas las opciones anteriores. Una última opción, el ácido valproico. Entonces, como conclusión de ambos algoritmos, digamos, como ambas indicaciones de indicación farmacológica, yo creo que no son excluyentes. Yo creo que en el fondo va a depender de la severidad del paciente y también, de nuevo, de las comorbilidades del paciente para decidir si yo voy a hacer un cambio de fármaco a la cuarta, sexta semana
voy a esperar que el paciente responda a la terapia cognitivo-conductual a 8 sesiones, 12 sesiones, o realmente voy a ser más intensivo en mi tratamiento y voy a decidir con cambios más rápidos a la segunda semana de tratamiento, a la segunda semana que voy a aumentar, como dice el algoritmo Harvard, o a la cuarta ya voy a cambiar de fármaco y voy a preferir una venlafaxina, ¿ya? Por ejemplo, en el caso clínico que hice como las preguntas, porque yo inmediatamente me pasé al cambio de venlafaxina e indiqué una pregabalina, porque una paciente que necesita estar funcional, que está con dolor físico, ¿ya? Por eso me orienté a la venlafaxina, y que estaba con un trastorno del sueño importante. Entonces, ahí la decisión al final, estas son guías, no son una Biblia que yo debo seguir al pie de la letra. ¿Ya? Acá hay un estudio súper bueno que se publicó en el Lancet en el 2019 de la Universidad de Londres, ¿ya? Que aquí también particularmente mostró, es un análisis sistemático, un metaanálisis sistemático, y un metaanálisis de red, ¿ya? Que demostró que la duloxetina, la pregabalina, la venlafaxina y la citalopram fueron los más eficaces y con mejor tolerabilidad, ¿ya? Y vemos como estas muy buenas opciones. Como un poco cortito para que no se alargue tanto la presentación, tan importante como el tratamiento farmacológico es la psicoterapia, ¿ya? Los protocolos para la psicoterapia del TAC se empezaron a formular en los principios del 90, ¿ya? Y se centraron en dos síntomas importantes, como los síntomas core del TAC, que son las preocupaciones posibles de eventos negativos futuros y el hiperarousal fisiológico. Las técnicas para abordar los diferentes componentes del trastorno de ansiedad generalizada se identificaron como en tres, como las técnicas para minimizar la habitación experiencial, las técnicas para mejorar la resolución de problemas y las técnicas que involucran el proceso metacognitivo, ¿ya? Entonces, los dos principales centros del TAC están las preocupaciones, que podemos definirla como que es una actividad cognitiva provocada por la percepción de un peligro potencial futuro. Y esto lleva a comportamientos dirigidos a obtener el control para evitar la ocurrencia del evento negativo, ¿ya? Entonces, en el fondo, las preocupaciones que hacen parecen que inhiben los síntomas autonómicos, evitan las emociones negativas y reducen los estados ansiosos, ¿ya? Y esto lleva a incremento de los sesgos de atención, disminuye el control atencional y el sesgo en el proceso de información emocional, ¿ya? Entonces, este es el síntoma cardinal del TAC. El otro importante, el hiperarousal fisiológico, que son síntomas somáticos muy displacenteros, ¿ya? Que es algo crónico frente al estrés, aumentan episodios de preocupaciones y la mayoría termina siendo crónico, ¿ya? Y el síntoma, ciertos estudios mostraron que el síntoma somático más común del TAC es la tensión muscular. Entonces, ¿cuáles son las técnicas en la terapia cognitivo-conductual? Tenemos la psicoeducación, ¿ya? Esto tiene toda esta técnica tiene fuerte base empírica en estudios controlados, y ahí está aprobado para el TAC. Ya la psicoeducación, en el fondo, aquí nos vamos a orientar a enseñar al paciente, a explicarle y a reformular concepciones equivocadas sobre el diagnóstico del TAC. ¿Ya? Las malas interpretaciones, las respuestas comunes al estrés y las preocupaciones. Informar al paciente como del modelo biopsicosocial del TAC, y eso ayuda como a calmar un poco, ¿ya? Como para poder continuar con otras cosas otras técnicas que son más intensas. La automonitorización es súper básica, es como recordar cuándo y dónde tuve la ansiedad y comenzó la preocupación, la intensidad y la experiencia de esta, los síntomas somáticos asociados, y en qué momento sucedió, y así yo fijarme, y el paciente se nota en qué situación vivió la ansiedad, la preocupación, y eso lo hace cognitivamente más elaborado, ¿ya? También tenemos las técnicas de relajación, que ha mostrado como una reducción del arousal fisiológico, amplía el foco de atención y aumenta la capacidad de los pacientes para considerar alternativas para sentirse más tranquilo, ¿ya? Curiosamente, y me pasa a mí, es como para que se rían, yo me pongo más ansiosa con la relajación, pero y tiene fundamento, así que tiene fundamento en los textos, salía que hay pacientes con TAC que no les funciona la relajación y se ponen más ansiosos, mucho más ansiosos, ¿ya? Así que tiene un fundamento. Eh, ¿Qué otras técnicas? Bueno, estas no son excluyentes, se hacen como en todo el proceso de las sesiones, ¿ya? Está la reestructuración de las preocupaciones. Aquí se habla más que nada de que el paciente comprenda que hay una sobreestimación de las probabilidades de los eventos negativos
y la subestimación de ellos mismos para la habilidad que puedan tener para manejar estas situaciones. Entonces son como distorsiones cognitivas que producen un círculo vicioso de la ansiedad, ¿ya? Entonces la idea es hacer una reestructuración cognitiva de estas distorsiones, ¿ya? Pesquisar pensamientos automáticos, predicciones ansiosas, mantención de pensamientos ansiosos, las predicciones negativas sobre el futuro. También tenemos al mismo tiempo la exposición de las preocupaciones. El exponerse produce ansiedad, ¿cierto? Pero en un periodo corto de tiempo, pero de nuevo, lo hace cognitivamente más procesado, ¿ya? Entonces eso hace que el paciente comprenda lo que le suceda. Hay estudios que muestran que el escribir las preocupaciones y leerlas repetidamente reduce los síntomas del trastorno de ansiedad generalizado. También tenemos el control de las conductas de preocupación, ¿ya? Estas conductas son como para evitar las preocupaciones, y que son, porque finalmente las preocupaciones son incontrolables, y son malas conductas, son evitativas, y que terminan creando más preocupación, ¿ya? Entonces, como la idea es controlarlas, saber cuándo aparecen, cómo manejarlas. Y finalmente, como la resolución de problemas es importante acá, porque como hay una intolerancia a la incertidumbre, ya los pacientes piensan como, crean problemas irreales, ya los pensamientos terminan siendo, son pensamientos catastróficos sobre situaciones que pueden ser reales en el fondo. Entonces, la solución de problemas ayuda a mostrar al paciente que hay múltiples soluciones, hay múltiples opciones, que puede generar soluciones alternativas, ya que podemos establecer metas ante el problema. Como un poquito, hablando un poco del curso del TAC, la mayoría de los textos habla de que es crónico, es una cronicidad. Me gustó esta descripción como un curso natural creciente y menguante, o sea, como que sube y baja, ¿ya? Es como no es algo constante. El paciente no está preocupado todos los días, pero puede estar preocupado todos los días, grandes partes del día, ¿ya? Hay los episodios recurrentes de larga duración, ya pueden ser hasta 6 meses, ya hay intervalos asintomáticos solamente en la mitad de los casos, ¿ya? Y me refiero a asintomáticos que no tienen episodios, no es que no tengan, no es que dejen de tenerlos, sino que hay largos, por meses, que dejan de tener episodios de preocupaciones y de hiperalauso fisiológico, ¿ya? En episodios más cortos hay mayor recurrencia, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Oye, felicitaciones, muy buena presentación, me gustó mucho. Excelentísima, de hecho te queremos robar algunas diapos para la presentación que tenemos que hacer, así que pero te citamos, no te preocupes. Ya, gracias. Oye, no, muy presentación, se nota que te interesó harto el tema, se nota que hoy que estamos abajo, a ver, espérame. O baja la pantalla, mi amor. Sí, más fácil, ya. Ya. Se nota que te interesó harto la presentación y la verdad es que es súper bien integrado, me gustó muchísimo esa integración con la parte psicoterapéutica, que le diéramos el mismo peso, ya sobre todo en una enfermedad que de hecho la parte psicoterapéutica pesa lo mismo y probablemente más que la parte farmacológica. Entonces por eso es que nos gustó harto que le diera ahí el peso y el lugar que corresponde en la presentación, ¿ya? En general muy ordenadita, muy bien como integrada, eran hartos temas, me gustó la integración de los dos algoritmos, porque efectivamente son un poquito distintos. Y me gustó también como la parte de cómo finalmente una cosa es actuar algorítmicamente y otra cosa es integrar rápidamente las comorbilidades para poder elegir un mejor, en el fondo, tratamiento, que es como lo que hoy en día yo les digo hasta el cansancio, de la psiquiatría como más blanco específico, ya como en el fondo más personalizada en ese sentido. O sea, que es lo que se reflejaste en el caso clínico. Bueno, y que pudiste integrar, en el fondo, pudiste presentarnos la información integrada y no fue una presentación de paper separado. Sí. Eso es tremendo, especialmente en este tema que tenía una cantidad de info brutal. Esa integración es lo que aspiramos a que los becados cuando presenten hagan, ¿ya? O sea, más que nos presenten los papers y todos los papers, nos interesa que nos presenten el entero ya
digerido mentalmente, ¿ya? Súper bien. Y eso lo lograste muy bien. Quería hacer una pregunta que genera harta curiosidad y en su momento a mí me generó bastante curiosidad. Interesante cómo los duales funcionan en esto, porque suena súper contraintuitivo, ¿no? Como el uso de duales en estos pacientes suena bastante contraintuitivo. Porque en el fondo, en base justamente a la neurobiología y justamente lo que se hacen en otros farmacológicos, de hecho, es más bien tratar de atenuar la respuesta noradrenérgica, ¿por qué un dual podría funcionar? O pregunta abierta, al que sí, se le ocurra. Podría ser, no solo tú, digamos. Alguien se... Ahora, también todas las guías como en ese sentido estaban como de acuerdo en que los duales no eran como el primer lugar, digamos, del tratamiento. De hecho, es como los SRS estaban como en primera opción. Yo creo que igual me lo pregunté y de hecho te adelantaste como que te iba a preguntar lo mismo porque no logré como una conclusión clara de que en el sentido es que más que nada yo creo que va por lo asociado a las comorbilidades y a la alta probabilidad de encontrar un trastorno depresivo mayor en estos pacientes. ¿Ya? Yo creo que... Por ahí. ¿Ah? Podría ir por ahí, pero hay un motivo un poquito más específico que explicaría este fenómeno. De hecho, a esto se le llama la paradoja de la noradrenergia, porque suena contraintuitivo. ¿Cómo? Y esta es la contrapregunta. ¿Qué tan afín es la venlafaxina, por ejemplo, por los receptores adrenérgicos, por el NET particularmente? O sea, como ¿es altamente afín o bajamente afín? Creo es como, no es yo sé que es como media, no es altamente afín con los adrenérgicos. Exacto. Entonces, en el fondo, el efecto dual de la venlafaxina, una cosa es, ojalá no confundir efectividad clínica con afinidad receptorial, y potencia en ese sentido receptorial. Lo mismo que los antipsicóticos. Entonces, en el fondo, claro, si tuviéramos un fármaco brutalmente noradrenérgico desde el principio, la verdad es que claro que nos empeoraría el problema. Pero la venlafaxina, este efecto que es que eso va pasando gradualmente en la medida que vamos subiendo las dosis. Y eso permite, y si bien es cierto, la duloxetina, efecto también más adrenérgico, no le gana al serotoninérgico tampoco. Entonces, pasa de que probablemente el motivo por el cual funcione, como aumentarle la noradrenalina, que sea posterior a la serotonina, es el factor del producto. Acuérdense lo que yo siempre les digo. El altera el producto. Entonces, se aumenta posterior a la serotonina, una vez que uno satura los receptores. Y por otro lado, cuando empezamos a aumentar la noradrenalina, postsinápticamente los receptores adrenérgicos se downregulan. Y eso hace de que en el fondo baja finalmente la carga noradrenérgica. Entonces, si bien es cierto, generamos un aumento con noradrenalina en el sistema límbico, pero finalmente el downregulation de los receptores postsinápticos hace que finalmente este efecto teórico que uno podría pensar que va a empeorar la ansiedad, finalmente deje de ocurrir. Y por lo mismo, eso se demora como buena downregulation entre 2 a 4 semanas. Por lo tanto, el uso de un antidepresivo dual debe ir frecuentemente asociado con algún fármaco ansiolítico para que eso no sea pesado para el paciente. Como pregabalina, por ejemplo. Como pregabalina. ¿Sí? Bueno, los gringos siempre hablan, cuando uno va a iniciar un dual en un paciente ansioso, del start low, go slow, en el fondo partir con dosis chica y ir subiendo de a poquito, porque si uno la sube muy rápido, bueno, ya sabemos que si uno lo sube muy rápido, cualquier antidepresivo puede producir ansiedad, pero como estamos apuntando a bajar los receptores noradrenérgicos, tenemos que ir lentito y no partir, no sé, de golpe con 150. Entonces, ir bien lentito, según tolerancia del paciente, y así vamos ajustando. Y lo ideal en estos pacientes siempre, bueno, y en casi todo, es los fármacos de liberación prolongada, para que no tengamos pic, y eso, los pic, acuérdense que pueden producir más ansiedad, especialmente en la instalación. ¿Ya? Claro.
Y en ese sentido, ese es el argumento por el cual existe la venlafaxina de 37,5 y la duloxetina de 30, ¿ya? Por justamente start low, go slow, ¿sí? Oye, tengo una pregunta que me llamó la atención, que en varios estudios hablan de la duloxetina y que en general últimamente se habla mal de la duloxetina. No sé qué opinan ustedes en un paciente que con un trastorno de ansiedad generalizada y no sé si alguien va a elegir iniciar duloxetina, esa es mi duda. Porque últimamente si tenemos un paciente con dolor, con fibromialgia o dolor muscular, tensión muscular, vamos a elegir la venlafaxina. Ahora yo me imagino que va relacionado mucho con la edad también. Por ejemplo, tenemos una paciente de 60 años hipertensa, voy a preferir quizá usar duloxetina para probar si funciona en el fondo. No sé si va por ahí la elección. Claro, es más o menos, buscamos más o menos el mismo mecanismo, efectivamente fijándonos en utilidades. El problema es que con la duloxetina no es como en la depre, que uno llega como con 60, generalmente andan bien, sino que para ansiedad necesitamos dosis igual grandecitas, entre 60 y 120. Entonces, ahí también ya en 120 estamos medio parecidos a la vela. Pero efectivamente si tenéis un paciente que es hipertenso, con fibromialgia, ponte tú, uno podría pensar en darle una chance a la duloxetina y ver cómo anda. Claro, igual, Claro. ojo que igual la presión arterial también sube con la duloxetina, ¿ya? No tan brutal. Pero no tan brutal, claro. Y claro, si bien es cierto, bueno, hay estudios que han mostrado que el efecto en dolor de los dolores en general son relativamente equiparables, pero eso es verdad a venlafaxina a dosis reclutación de noradrenalina. O sea, estamos hablando de que lo vamos a lograr a dosis más altas de lo que lo va a hacer la duloxetina, por ejemplo. Claro. Entonces, es posible lograr un efecto reclutador de adrenalina un poquito antes. Antes me refiero en dosis, ¿cachai? En escalada. Y lo otro es que en general la duloxetina, a diferencia de la venlafaxina, el efecto activante no es tan brígidamente alto como la venlafaxina. Entonces, ese efecto no es tan activante, que de hecho es más frecuente que les dé sedación en duloxetina que en venlafaxina, a pesar de que no le pasa a todos claramente, pudiese ser beneficioso en un principio. Especialmente considerando que hay algunos que están mega, hiper, super, hiper alerta. Exacto. Y te diría que un nicho ideal específico para duloxetina que podría ser mejor que, estamos hablando en pasar a dual, ¿cierto? Más específico en duloxetina que en venlafaxina es cuando el paciente ha tenido disfunción sexual o IRS, en el fondo, ¿ya? Porque podría teóricamente tener un poquito menor de... Recordar, los antidepresivos como mantener se registran los negativos, dado que la industria minimiza un poco los efectos negativos sexuales, ¿ya? Y también tiene mucho que reportar. Y que además Está súper pesado. Y los estudios muchas veces con escalas. Buenas preguntas, Caro. Bueno, sí, me gustó a los dos bastante, ¿ya? Hay un nicho que es súper curioso, que yo la verdad es que no lo había considerado tanto hasta hace poco, que es el uso de fluvoxamina en estos pacientes. Fíjate que es algo que yo jamás lo he ocupado. ¿Tú lo has ocupado? Yo, en el fondo, pudiese tener un nicho paciente como rumiación más grave, con ansiedad generalizada más tota, que a veces podría requerir un fármaco que tenga características más como esa, ¿ya? Teóricamente la paroxetina podría tener un rol ahí, dado que bloquea mucho más potentemente el SERP, pero sabemos cuáles son los otros problemas de la paroxetina. Bueno, la fluvoxamina tiene el gran problema que si ocupamos otros fármacos es jodido desde el punto de vista de interacción, ¿ya? Pero, por ejemplo, citalopram, que curiosamente no están aprobados per se para la ansiedad generalizada en sí mismo para la FDA, pero también funciona. Y ahí nos bypassamos el problema de la cetina o el sertraline, que inicialmente deben ser antes y empeorar la ansiedad. Recordarles eso que mencionó la Caro, interesante meter dentro de nuestro arsenal la pregabalina,
ya que la verdad es que efectivamente el poder sedante de la pregabalina se va como agotando un poquito con el tiempo y entonces, claro, también partir bajo e ir aumentando, pero podría ser una buena alternativa a usar benzodiazepinas. Y también otras benzodiazepinas que son más familiares para nosotros en nuestro país y en Europa que en Estados Unidos, que es el clothiazepam, por ejemplo, ¿ya? Que pudiese ser una buena herramienta pensándola en fármacos que ojalá no sean tan adictivos como el alprazolam y que además no generen mucha sedación para que la persona pueda seguir funcionando en el día a día, ¿ya? Otra alternativa interesante es la hidroxicina, que es algo habitual que ocupamos mucho, pero por ejemplo es que requiere un poquito, estamos demasiado hiperalérgicos, podría ser cuando tienen mucho insomnio. La pregabalina y la hidroxicina, problemas que aumentan el apetito. Así que hay que tener todo ojo Sí. con los pacientes con sobrepeso y obesos. Exacto, sobre todo estos gallos que tienen como craving nocturno. ¿Enlace mano o...? ¿Se escucha bien? Nosotros como que Se escuchamos escucha bien. cortado. No, ¿Sí? Sí. pero que con Javier acá teníamos una duda, porque la Caro mencionó que la pregabalina había que darla como en estos pacientes en 300 miligramos, ¿cierto? ¿Cómo hacer la relación? Porque le dejamos solo en la noche, durante el día, sobre todo si hay gente que Lo que pasa es que trabaja, la pregabalina en esas dosis es como si vamos a pensar como en monoterapia, ¿cachai? Diferente la monoterapia a la augmentación, ¿cachai? O si en este caso, como en el caso clínico, el paciente lo vamos a usar para trastorno del sueño. Pero si lo vamos a usar, yo entendí eso, como que en fondo si es monoterapia, claro, tenemos que llegar a dosis más alta y claro, hay que dividirlas en el día. Sí, eso es así. Ya. Pero ¿se puede dejar todos los 300 en la noche nomás? Se podría, pero habitualmente requiere dosis chiquititas durante el día y cargadito para la noche. Claro. Como uno podría usar 37,5, 37,5 y el por resto ejemplo la noche. 150, ¿cachai? Exacto. Claro. O 25. Claro, menos riesgo ahí que el paciente la deje porque, no sé, pues, le altera como su productividad. Exacto. Sí. Y tenemos, ponte la Javi Liwi nos contaba de que ella también usa pregabalina como SOS, así 37,5, 75 y le ha funcionado. Sí, como, yo no lo como he al hecho estilo aún. quetiapina. Claro, no lo pruebo, pero podría funcionar. Podríamos empezar a probar. Y que sería bueno habitualmente... tenerla en el servicio. Sería bueno. Sí. Sí. Y otro detallito, sí, por si toca verlo, ver esa por un lado. Hay otro que está un poquito nuevo, que es una benzo, que se llama Ketazolam. Para que no caigan en el mismo error que caí yo, se promociona bastante mal, ¿ya? Porque se asume que es como una especie de clothiazepam, pero no lo es, ¿ya? Sino que la gracia del Ketazolam es que tiene un pic plasmático súper tardío, no es rápido, ya dura, el pic plasmático es tarde. Entonces, resulta que la pega del Ketazolam sería en ese caso ocuparlo como dosis única durante el día, porque la gracia es que genera muy poca sedación, porque el pic plasmático es lentito y tiene una vida media más o menos larga. Entonces, por ejemplo, está pensado como toma única durante el día, como para tratar de bajar como esta ansiedad flotante. Para que no piensen que es como un clothiazepam versión benzo, o sea, otra benzo que, o sea, no tiene ningún sentido como SOS, no tiene ningún sentido como de otra forma que esa, ¿ya? Es interesante eso porque es algo que como que les va a tocar posiblemente ver ese fármaco, así como en las muestras médicas de los visitadores, y importante cachar por lo menos cómo se usa. Y hay otro detallito con respecto a los fármacos naturales. Hay el uso de aceite de lavanda, la verdad es que podría ser una alternativa bastante interesante, sobre todo hay unas cápsulas que creo que se llaman la CEA o algo así, la CEA, y que eventualmente pudiese ser una alternativa como más natural para el manejo de la ansiedad. Igual que estas mezclas tipo pasiflora, valeriana y... Como el Melipaz.
como y melisa, así como que tiene como la tríada de plantas ansiolíticas, pudiese ser bastante también útil en pacientes que prefieran algo más natural, como a veces pasa. ¿Ya? Eso, pues, chiquillos, muy buena presentación. Te felicito, te felicitamos. Dani, Jano, un rato. ¿Ah? Quería hacerles una pregunta. ¿Les ha tocado a ustedes alguna vez ver un trastorno de ansiedad generalizada que venga solo sin comorbilidad? Sí. Sí. Pero esos pacientes se ven más en la consulta que acá. Acá no existen. No, acá no los mandan. Acá se en APS o más en un COSAM, así como si es muy grave. Pero la consulta es una de las... uno de los motivos frecuentes de consulta. Sí, uno de los motivos más frecuentes, de hecho. Sí. Trastorno de pánico, o sea, en realidad, trastorno adaptativo, trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada se comen el, ¿cuánto? ¿80% de la consulta? Probablemente. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos el sesgo de pacientes graves, pero sí existen los que no tienen la comorbilidad. Ahora, habitualmente un trastorno de ansiedad generalizada sin tratamiento de como evolución prolongada, muchas veces llegan con trastornos adaptativos por lo mismo o trastornos del ánimo por lo mismo, ¿ya? Pero no es de regla, ¿ya? Y una cosa que sirve mucho en la consulta, porque eventualmente muchos de ustedes van a hacer consulta, a los pacientes ansiosos les sirve mucho que uno les explique Sí. qué es lo que les está pasando. Entonces, explicarle que la amígdala está súper prendida y eso hace que en el fondo estén hiperalertas, no puedan dormir y que todos los gatos se vuelven leones, entonces todo es una amenaza. Uno les explica estas cosas y los pacientes se quedan pero muchísimo más tranquilos porque y a ellos les gusta que uno les explique esta cuestión de forma más racional. Entonces, bueno, ahí cada uno tiene su técnica. A mí me gusta explicarlo desde la evolución. a mí, yo también lo hago. ¿sí? Y la verdad es que les queda increíblemente claro y son felices. Así que, de hecho, es como, doctor, por fin alguien me explica qué es lo que me está pasando, porque no entiendo, y ahora ya cacho que cuando esté con ansiedad no es que me voy a morir, sino que en verdad es porque mi cuerpo entiende que hay un león cuando no lo hay. ¿Ya? Así que eso es particularmente útil en los trastornos de pánico. ¿Ya? Uno puede explicar un trastorno de pánico completo a partir de la evolución. Y es súper chulo. ¿Ya? Eso, pues, chicos, que estén muy bien, nos vemos y hoy día mismo subo el resto de la bibliografía. Que les vaya bien. Gracias. Chao.